micrófono, ¿sí? Y cámara. Sí. Hola, hola. Sí, se le está escuchando, doctor, ahí en la plataforma, pero la cámara no está activada. Vamos a ver. Sí, ahorita la voy a pulsar. Hoy Sí, sí. está en celeste. Sí, hoy sí, ya se está activando. Hoy sí. Hoy el teléfono, sí. Hoy sí. Ya nada más. Sí, hoy sí. Muy. Jóvenes, muy buenos días. Buenos días. Continuamos. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Continuamos con nuestro tema. Si no me oye, dígame, no le oigo, no le oímos. Vamos a continuar. Siempre se ha dicho, y así es, que cuando se habla del tema de la filosofía, la materia prima con la cual caminamos en ese terreno filosófico es el conocimiento humano. Sin el conocimiento humano, nada podríamos hacer. Sin el conocimiento humano, el mundo de las ciencias no tendría ningún sentido, ningún objetivo, porque el hombre sería incapaz de hacer las relaciones constantes en cada momento de la vida del hombre. El conocimiento. De tal suerte que la construcción del hombre tiene como esencia el conocimiento. Solo el conocimiento, desde luego que no. Porque el conocimiento tiene que existir sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano constituye pasión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre se moviliza, camina en la naturaleza haciendo uso de sentidos. El hombre que no tuviese sentidos sería otra cosa. Escasamente podría pensar en comparación con la bestia, con el animal. El animal tiene sentidos, ve, siente, come lo que le agrada y hay cosas que no le agradan. Sin embargo,
la perfección, digamos la perfección, del hombre estriba en su conocimiento. Esa es la gran diferencia. Esa es la escisión que separa al hombre con la naturaleza. Y dentro de la naturaleza está el animal. Dentro de la naturaleza está el hombre. Con esa pequeña diferencia grandísima. El razonamiento. El razonamiento es una característica sui generis, con G, sui generis, que es la esencia del hombre. En cambio, el animal está dotado de una característica que es también sui generis, que es propia de él. El instinto. El instinto. Por ello, vamos a hablar en esos términos también, en esa perfección del animal que tiene el instinto. Hace creer al hombre, hace pensar al hombre que el animal, como si tuviese razón, pero es la esencia, la pureza del instinto, el instinto. Nosotros los hombres nos reproducimos. Los animales también se reproducen. Pero la forma de reproducción es diferente. En cuanto que en el hombre actúa, procede el razonamiento. Y en el animal, el instinto. Bueno, estamos pues haciendo consideraciones acerca de por qué el hombre filosofa. Estas interrogantes siempre me incomodan y a todo hombre lo incomoda. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué aquello no es así? Son preguntas que aquejan, incomodan, que angustian al pensamiento humano. Pero con esa
con ese privilegio que tenemos, que reconocemos que nuestro ser humano está unido al conocimiento, eso nos lleva a la reflexión filosófica. El saber, hablaba, el saber se expresa, joven, por medio de juicios. Esa es la manifestación del saber humano, por medio de juicios. Y porque el saber humano se expresa por medio de juicios, por ello nace la primera pregunta. ¿Qué es la filosofía? Responder esa pregunta implica dar una respuesta, dar una definición. Y fíjese que dar una definición de filosofía significa delimitar el conocimiento. Y eso, filosóficamente hablando, no podemos delimitar el conocimiento. ¿Cómo es eso? Yo tomo este objeto y digo, un juicio. Esto es un bolígrafo. Cuando yo estoy definiendo ese objeto que le han puesto bolígrafo, estoy delimitando el ser de eso que le llaman bolígrafo. Ahora me entenderá mejor. La filosofía, si la definimos, si llegamos a dar una definición, un concepto, una noción, tendríamos que delimitar, limitar eso que le llaman filosofía. Pero eso no se puede. Por eso, en los textos existen, decimos, definiciones sobre filosofía, pero eso se hace desde un punto didáctico. Me preguntará usted, ¿y qué filosofía? Para mí, la filosofía
se encarga de dar una definición en sus últimos principios y en sus últimas causas, lo que una cosa es. ¿Será completo eso? No, no es completo, pero sí es amplio. Porque si yo digo, esto es un reloj, está completamente delimitado. No es una fruta, no es una gorra. Sin embargo, jóvenes, cuando ya estamos haciendo aquí ese tipo de preguntas, quizás después vamos a hablar sobre ello, porque ya entramos al terreno ¿de qué? De una rama de la filosofía que se llama ontología, una rama de la filosofía que también se llama metafísica. Después vamos a hablar qué dicen estos términos que ahorita les señalo. Ontología y metafísica. Porque esos dos términos se ocupan. ¿De qué usted? Se ocupan de un ser que es sumamente amplio, amplio. No como este término bolígrafo, no como este término reloj de lo que he hecho referencia, no. La ontología pretende darnos un concepto, una noción. ¿De qué usted? De el ser. El ser. Cuando usted se pone, cierra sus ojos y dice, ¿y qué es el ser? Usted empieza con sus ojos cerrados, empieza a decir, bueno, ser es esto, ser es esto, ser es aquello, ser es aquella piedra, ¿sí? Ah, ¿cómo no? Sí, así es. Quiere decir, se manifiesta usted que en el mundo del ser están, en el mundo del ser están todas las cosas, todos los objetos, todos los seres que yo hasta ahorita conozco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Váyanme cogiendo eso, joven. Pero cuando hablamos del mundo del ser, existe también la necesidad de definir lo que es el ser, definir lo que es el ser.
Porque yo voy en la calle, yo estoy en mi estudio, yo estoy en la cancha, yo estoy en la iglesia, yo estoy en el campo, y usted ve cosas que por su vivencia en la vida ha conocido. Pero cuando yo me doy cuenta de todo eso, que esto es eso, usted perfectamente puede definirlo. Esto es un libro. Ajá, sí, cómo no, muy bien. ¿Qué es un libro? Usted puede definírmelo. Esto es un perrito. Sí. ¿Usted puede definírmelo? Sí, me lo puede definir. Esto es una mariposa. Sí. ¿Puede definírmelo? Sí. No al estilo del científico, ¿verdad? Pero sí, racionalmente usted está dando una noción, un concepto de algo que usted conoce y puede señalar o puede tocar. Sin embargo, no olvide esto. El ser recoge a todas las cosas que existen. Hablando de frutas. ¿Y esto qué es? Una manzana, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Y esto qué? Es una naranja. Sí, ¿cómo no? Me está afirmando usted que conoce eso y eso así es. Y todos esos nombres de esas frutas que ahorita se nos están ocurriendo, ¿verdad? Bien, le gustaría estar comiéndose un guineíto, quizás, ¿sí? Quizás. Pues todo eso, cuando hablamos del mundo de frutas, nos damos cuenta que no son iguales, ¿verdad? No, tienen un sabor diferente. El dietista me dirá qué me produce tal fruta. Son diferentes. Sin embargo, ahorita que usted me está oyendo y está pensando, dice, pero todas esas cosas, frutas, las podemos reunir para designar esas cosas que son frutas. Y dice usted, ¿qué son esas? Son seres, son seres, son seres. Y bien las ha definido usted. Sin embargo, a nosotros en filosofía no nos interesa eso, ¿no? A nosotros en filosofía nos interesa, jovencitos, en filosofía nos interesa, nos interesa
conocer qué es el ser. Allí sí estamos en un problema. Razonamiento. Ya sabemos que esto es una naranja, aquello es una manzana, aquello es, vaya, una anona. Aquí en Oriente hay unas anonas que les dicen bayuncas. Y son bien sabrosas, son bien dulces. Es una especie de anona. Pero la anona con la naranja, con el guineo, con la pitahaya. Conoce la pitahaya, ¿verdad? Son sabrosos y son silvestres. Vea usted una niña comiendo de eso y sus labios son encarnecidos, ¿verdad? Un color bien bonito de esa fruta. Agridulce. Alguien ya la habrá comido. Pues todas esas frutas también están unidas por algo. ¿De que son qué cosa? De que son seres. Son seres. Esto es una pitahaya. Esto es una anona. Esto es guineo. ¿Sí? Todo eso, con todas las cosas que pudiésemos estar reuniendo todos, somos más de 100 jóvenes. Todo lo que le digo, estoy con la fe, estoy con la esperanza, estoy con el razonamiento de que me van entendiendo, jóvenes. Hablamos de filosofía. Y para hablar de filosofía, ¿qué necesita usted? El razonamiento, la forma como se usa. ¿Qué cosa usted? El pensamiento humano, el razonamiento, la razón humana. Sin eso, repito, no podríamos hablar de filosofía. El animal, ¿hasta cuándo conoce el odio o el rencor? ¿Lo conoce? No, no lo conoce. ¿Por qué? Porque no tiene el razonamiento. Él actúa por instinto. Dos perros que no se conocen cuando se encuentran, usted sabe cómo reaccionan. El olfato. Levantan las orejas para saber si ¿qué pues? El instinto. Pero no llegan al razonamiento. En cambio, el humano, qué cualidad más maravillosa. Con una
Nada, con un gesto puede entender un ser humano frente a qué está cuando está con otro ser humano. Porque el ser humano tiene una psicología. Una misma psicología tenemos en todo el mundo. Cuando nos alegramos, cuando nos enojamos. Conocemos la traición. Para conocer la traición no es necesario que te la enseñen, pero a nosotros nos la enseñan, por supuesto. Su padre le dice, no, no lo hagas. Pues todas esas cosas que son netamente humanas, la bestia, la naturaleza en sí, no lo entiende porque no estamos en el campo del razonamiento. Nosotros sí estamos en eso, en ese razonamiento. Por eso es que el humano en su reflexión histórica tomamos en cuenta ese término. Tomamos en cuenta ese término. Y desde un punto de vista ya sistemático, desde un punto de vista ya ordenado en el tiempo, el saber del hombre, hemos llegado a sostener, admitir que el saber, el razonar, el conocimiento, lo manifestamos por medio de ¿qué? Por medio de juicios. Por medio de juicios. La desventaja de que no nos estamos viendo es que yo no les puedo preguntar, ¿verdad? Siempre acostumbro preguntarle a alguien que por algo me llama la atención. A veces se ríen en mi clase. Porque hago preguntas a alguien que no está en la capacidad, porque está fuera de nuestro lugar. El distraído, pues. Entonces, un juicio. Usted conoce los juicios, ¿sí? Tal vez no le conoce el nombre, sí, pero lo conoce. Le voy a dar un ejemplo de juicio. Esta es una jovencita, ¿verdad? Ahí le he dicho un juicio.
este se llama fulano de tal. Otro juicio. Así podemos ir hilvanando juicios, ejemplos. Pero a veces los juicios, lo que se pretende, fíjese bien, lo que se pretende en filosofía, lo que se pretende en filosofía es hallar la verdad. Uno de los aspectos principales y esenciales de la filosofía. Hallar la verdad. Pero a veces digo, los juicios no nos llevan a la verdad. A veces un juicio puede estar bien hecho desde el punto de vista gramatical, pero puede ser mentira. Es lo que se conoce en lógica, eso de la mendacidad. Eso de la mendacidad se conoce como juicios falsos. No todo juicio bien hecho es veraz. Y a veces algunos juicios, díganme otro juicio, este es un lápiz. Ay, dígame otro, en medio de lo que vamos hablando, ¿verdad? Pero a veces en el no sé por qué pasan esas motos cerquita de mi oído, ¿verdad? Yo sé que les molesta a ustedes también. Bueno, pues fíjese que a veces los juicios, como les digo, no son verdaderos. A veces son simples opiniones. Y a veces estos juicios son verdades objetivas. De allí que desde hace ya muchas centurias, varios siglos, varios miles de años, se ha discutido, se viene hablando acerca de los tipos de conocimiento. Se viene hablando de los tipos de conocimiento que hay en el hombre. Y entonces, sistemáticamente se conoce que existe el saber vulgar.
cuando hacemos referencia a este primer conocimiento, nos damos cuenta que esto es empírico. Y si es empírico, que está basado en la experiencia, en mi camino, es un razonamiento sencillo. ¿Quién lo da? Pues lo da la vida. Lo da la vida por medio de la experiencia. Este método vulgar carece de una metodología. Cuando el niño empieza a usar su razonamiento, usted le entiende, sobre todo la madre, le entiende qué quiere decir o qué dice. Allí no hay una metodología del saber, del puber. En primer lugar, solo la madre tiene la dicha de conocerlo. No cuenta, pues, con una metodología. Los entendidos en este tema nos afirman que ese saber es un mero realismo ingenuo, así lo llaman. Ese conocimiento se encuentra en todo hombre de sana mentalidad. Todos lo tenemos. Usted está vestido de cierta forma. Quien lo ve no necesita tener con un estudio especial. Si lo ve con una calzoneta y sin camisa, puede creer que usted va a bañarse en alguna piscina, en alguna poza, en el mar. Supongo, es una opinión. Alguien ve que usted lleva alguna comida ligera, chuchería, llamémosle, y que va a pensar, pues que lo lleva porque lo va a aprovechar con su madre, con su hermano o con su, con alguien de confianza. Allí usted
está emitiendo una opinión. No tiene usted que hacer uso de un razonamiento que tiene también su forma de razonar, su método, camino, sino que es una mera opinión. Todo hombre sano tiene ese conocimiento. Bueno, ¿por qué dice sano? Sí, hay personas que no son sanas para razonar. El enfermo mental. El enfermo mental no puede razonar. Hay otro saber, que es el saber científico. Este conocimiento cuenta ya con una sistematización, con un ordenamiento del pensamiento. Ya el pensamiento ordena los conceptos. Y cuando el pensamiento ordena las ideas o las nociones o el concepto, tres términos que nos dicen lo mismo, entonces ya se está buscando una explicación. Busca una explicación. Y una de las explicaciones que busca es la causa. La causa cuando es un fenómeno natural. Usted ve en la piscina o en el lago o en el mar personas que andan vestidas para introducirse al agua. La causa, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Porque se va a introducir al agua. Es un fenómeno natural. ¿Está usted viendo a otra persona? Ve con un atuendo especial de la costumbre del lugar y usted se entera, sin que se lo diga a nadie, de que esta persona va para un acto religioso en la iglesia. Va a ese lugar religioso y eso constituye un acto cultural. Pero cuando ya estamos
en este conocimiento, aquí sí ya se exige que haya un esfuerzo de la persona para saber lo que el otro sujeto va a hacer. Se necesita, pues, ya en este conocimiento científico se requiere un esfuerzo de parte del sujeto que quiere conocer. Pero en este conocimiento se busca la verdad. Las ciencias naturales, con toda su metodología, busca la verdad. Un tercer saber lo constituye el saber filosófico. Naturalmente. Igual que la ciencia, el saber filosófico busca la verdad. Aunque tanto el saber científico como el saber filosófico usan metodologías diferentes. Metodologías diferentes. El saber científico busca por medio de la inducción, por medio de la experiencia. En cambio, el saber filosófico busca el método deductivo que va de lo general a lo particular. En cambio, el método científico va de lo particular a lo general. Sin embargo, debe usted saber que en la historia de la filosofía, algunos tratadistas han dicho que por la sistematización que tienen tanto la ciencia como la filosofía, por su orden sistemático, frecuentemente han querido llamar ciencia a la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles, unos 500 años antes de nuestra era cristiana, Aristóteles decía
que la filosofía es ciencia de las ciencias. Pero hay que distinguir, no hay que olvidar que la problemática de la filosofía es lo general o universal. Ante lo cual las ciencias se muestran impotentes. Y la ciencia como papel principal es, en cuanto a su problema, es explicar lo que existe. Eso es el papel de todas las ciencias. Explicar lo que existe. Explicar lo que existe para la ciencia. La filosofía, en cambio, no tiene supuestos. Como lo tiene la ciencia. La ciencia dice, yo voy a explicar esto, ¿por qué esto es así? ¿Por qué los objetos caen? ¿Cómo se llama esa ley? Esa ley se llama. ¿Cómo se llama, joven? ¿Cómo se llama? Eso de que las cosas caen, todas, la ciencia, todos los Gravedad. objetos. Sí, esa es, ya ven, la gravedad. Esto lo demuestra la ciencia. Si hay un objeto que no es así, esa ciencia de la gravitación universal ya no tendría sentido. Eso se demuestra. En cambio, pues, para nuestra filosofía, lo que existen son, fíjese bien, es decir, son interrogantes. Porque ella, nuestra ciencia filosófica, no tiene supuestos. Es interrogación. Contrario, como decimos, a lo de las ciencias, que ellas trabajan con supuestos. Porque este bolígrafo al soltarlo va para abajo. Y él lo explica, la ciencia.
Ahora, como la filosofía trabaja, se ocupa del pensamiento, entonces la filosofía tiene que hacer uso necesariamente de un medio, de un camino. ¿Cuál es ese camino para la filosofía? Pues fíjese que se llama lógica. 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 Eso es lo que mañana vamos a ver. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es esa palabra que acabamos de oír? Lógica. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve la lógica? Entonces, aquí nos quedamos, jovencitos, y mañana empezamos a hablar de esa palabra. ¿Para qué es la lógica? ¿De dónde viene? De la lógica. Nos quedamos aquí, jovencitos. Pasen buen día. Buenos días, doctor. Buenos días. Arriba, doctor, donde está lo rojo. Es que está en Google Chrome. No, para dejar de grabar. Es que está solo, está el